Buenas tardes, estimados estudiantes de Faraday, donde la FEM inducida igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Espera que quiero mostrar el texto que les dejé acá, que es este de acá. ¿Dónde es que está el texto? Acá. Entonces vamos a mirar el texto donde está el capítulo 31 sobre la ley de inducción de Faraday para hacer algunos ejercicios. ¿Listo? Entonces aquí en el capítulo 31, vamos a ir por acá, creo que es por acá. Bueno, mientras abre, bueno, este es el capítulo, este es el siguiente que no alcanzamos a ver. Este es el capítulo 31. Entonces esta es la ley de inducción de Faraday. Yo les dije que por favor leyeran, ¿cierto? Hay que leer, hay que leer, hay que leer, hay que leer sobre esta ley de inducción de Faraday, capítulo 31. Esto ya lo vimos en clase, lo alcanzamos a ver sobre la, la FEN, ¿cierto? Como la ley de inducción de Faraday, que es la FEN menos la variación del flujo en el tiempo. El flujo es la integral de B punto, el campo magnético producto punto diferencial de área. La FEN es menos el número de vueltas por la variación del flujo en el tiempo. Y como ese es un producto punto, se puede escribir como B por A, el campo magnético por el área por el coseno del ángulo menor entre el campo y el área. Alcanzamos a hacer algunos ejercicios que sabemos que cuando el campo magnético es inicial y final, es una variación entre dos puntos, en un determinado dt, se puede calcular la FEN como el delta del flujo con el tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, si ya el campo magnético varía en el tiempo, como esta función B sub 0, que es esta es la gráfica B en función del tiempo. Entonces B sub 0 es como el amplitud máximo, el campo máximo, y después, como es un Euler, disminuye en el tiempo. Entonces aquí el que cambia es el flujo. El campo magnético, si cambia el campo magnético, entonces tenemos flujo y tenemos FEN inducida. ¿Listo? Les dije que por favor esto sería la FEN de movimiento. Cuando se mueven, aquí tengo bastantes simuladores, ¿cierto? Cuando se mueve o hay una variación del flujo en el tiempo, veamos este simulador tan chévere. ¿Sí ves? Cuando hay una variación del flujo en el tiempo, se crea una fuerza electromotriz, una corriente eléctrica. En este no se ve tanto como el de acá. Estos simuladores son como chéveres. Mire, este es un imán, este es un imán. Bueno, ahí varía el flujo en el tiempo y mire cómo se crea. Eso es la ley de Lenz, se crea un flujo contrario, ¿no? Debido a esa corriente inducida que se crea en esa espira circular. Mira, aquí también es bien interesante el motor eléctrico. Fíjese que aquí, bueno, aquí yo no sé si esto es una espira que se mueve en un campo magnético. Y aquí está la rotación. Ahí es de 6 rotaciones por minuto. Si yo la amplío, mire, ¿sí ves? Aquí ya la amplié para 11.4 rotaciones por minuto. Entonces lo que va a generar entonces, esa espira se mueve dentro de un campo magnético generando una corriente inducida. ¿Cierto? Mira aquí, esta es la corriente, en la dirección de la corriente. Este es el campo magnético del imán y esta la fuerza de Lorentz, que es la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Bueno, este es el campo, por ejemplo, este es un alambre que conduce a corriente y este es el campo magnético, que ya sabemos que el campo magnético es circular. Recuerde que invirtiendo la dirección de ¿sí es? La polaridad de la corriente, aquí está más, aquí está menos, la corriente va de menos, sí, porque va subiendo, ¿no? Entonces aquí se genera el movimiento de carga en un alambre conductor, genera campos magnéticos, ¿cierto? Eso. Aquí tenemos esta inducción, no encontré este simulador, pero este simulador también es súper chévere, ¿cierto? Pero dándole aquí, de pronto no nos lleva a nada. Generador de flash, no lo genera, ¿cierto? Esta es una
Este es el flujo B punto diferencial de área. Fíjese que esta es el área, ¿cierto? Y estas son las líneas, esas rojas son las líneas del campo que atraviesan una determinada área, ¿cierto? Y aquí nos habla de la ley general de Faraday. Bueno, este es bien interesante, este simulador. No sé si se deja agrandar, sí, pero se oculta. Entonces, fíjese que esto es un campo magnético, esto es un imán que va a pasar a través de esa espira. Entonces, aquí le damos Enter, mire, que les explico, aquí está la fuerza electromotriz en función de Z. Y dice, el rojo dice, el movimiento de los puntos de color rojo situados sobre la bobina nos señala el sentido de la corriente inducida. Este es el sentido de la corriente inducida. El sentido antihorario se toma como positivo y el sentido horario como negativo. Finalmente se representa la fuerza electromotriz en color rojo y el flujo en color azul. ¿Cierto? Aquí yo voy a hacerlo más rápido, 9, ahí va cayendo el imán a través de una espira y se genera una corriente inducida, por lo tanto una fe. Muy bien. Este, por ejemplo, es una bobina, ¿cierto? Esto son las espiras. Aquí dice, número de espiras son 4 y la separación pues trato de hacer lo más pequeño posible para que se genere un campo. Mire la dirección del campo magnético, ¿sí ven? Que se genera dentro de un solenoide. Aquí tiene 4 espiras, fíjese que aquí entra y aquí sale. Y ese es el campo magnético creado en un solenoide. ¿Listo? Bueno, muy bien. Este otro simulador también es un generador de cuando aquí varía el flujo. Se parece mucho al de Fit Colorado que yo les mostré en algún video, ¿no? Que al variar el flujo magnético a través de un solenoide se genera corrientes, voltajes inducidos, FEN inducida. Quise buscar eso, mira este lo del motor, mire, este es el voltaje en función del tiempo. Ahí está la frecuencia con que gira esta espira a través de ese campo magnético y fíjese cómo el voltaje varía en función del tiempo. Eso es una función seno, lo que pasa es que ahí está todo positivo, ¿no? ¿Sí? Eso es la frecuencia con que oscila depende del voltaje en función del tiempo. Mire cómo es como una función seno. ¿Mm? Positiva. Eh, bueno, ¿qué más les muestro acá? Bueno, no tengo más así que mostrar de simuladores. La idea era recordar, ¿no? Con simuladores, esto que les estoy mostrando es con respecto a la fuerza electromotriz, ¿cierto? Es con respecto a la fuerza electromotriz. Porque como los ejercicios que vamos a hacer, a mí me encantó fue realmente bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ejercicios. Bueno, en estos ejercicios, fíjese que también aquí hay dos cosas. ¿Quién produce el campo? Y sobre quién está variando ese flujo magnético para crear corrientes inducidas. Esas son dos cosas. ¿Quién produce el campo y cuál es en qué espira? Porque son como dos espiras. Una que es la espira que produce el campo y la otra es que a través de ella, sin que haya fe ni nada, ni fuentes ni nada, se generan FEM inducida. ¿Listo? Sobre quién el flujo cambia, que al cambiar el flujo a través de él se generan corrientes inducidas. Entonces, fíjese acá, dice un solenoide. Entonces, aquí, un solenoide largo tiene n vueltas por unidad de longitud y lleva una corriente que varía en el tiempo. Con I sub 0, ¿cierto? Con I sub 0 igual a 30 amperios y el alfa es de 1.6 segundos a la menos 1. En el interior del solenoide y coaxialmente a ella está una espira que tiene un radio de 6 centímetros y consta de un total de n vueltas de alambre delgado. Entonces fíjese que este solenoide es el que genera el flujo, ¿cierto? El flujo magnético y lo va a hacer a través de esta espira, ¿cierto?
Entonces, la idea es que al variar corriente, porque la corriente varía en el tiempo, entonces varía el flujo, y si varía en el flujo, entonces sobre esta espira se genera una fuerza electromotriz. ¿Listo? Entonces queremos calcular cuál es la fuerza electromotriz que se genera. Entonces, primero sabemos que el campo magnético de un solenoide, ¿cierto? Mire el campo magnético que es dentro del solenoide, ¿cierto? Es un solenoide. Es igual a nu sub 0 por la corriente, mírelo aquí está, nu sub 0, ¿cierto? Campo magnético igual a nu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud por la corriente. Ese es el campo magnético de un solenoide. Eso lo calculamos con la ley de Ampère. Entonces, es nu sub 0 por el número de espiras por unidad de longitud por la corriente. Y la corriente ya sabemos que varía en el tiempo con esta ecuación que está acá. Calculamos el flujo magnético, que es la integral de B punto diferencial de área. Entonces, sacamos todo lo que es el correspondiente al campo y dejamos la integral de área, del diferencial de área de la variación del flujo. Aquí es en esta área en la que está variando el flujo. ¿Y cuál es esta área? Que sería el vector área. Sí, bueno, no lo dije, pero el campo magnético si va en esta dirección, digamos que, bueno, puede ir en esta dirección, digamos que pueden ir, y el área en esta dirección. Entonces, la integral B punto diferencial de área es en producto punto, recuerden, y eso se puede definir como la magnitud del campo magnético, la magnitud del diferencial de área, por coseno entre el vector área y el flujo magnético, que ambos van en la misma dirección, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ay, ¿dónde está? Abrí todos menos el que quería. Creo que es en este. Es que es en este. Fíjese que el campo magnético va en esta dirección y suponiendo que está la espira, bueno, aquí la espira está dentro del solenoide, también el área va en esa misma dirección y el ángulo entre los dos es de 0 grados. Por eso es que me quedó aquí B punto de A. B punto de A. Esto acá. Bueno, listo. Y entonces el campo magnético en este caso es este. No depende del diferencial de área, y entonces simplemente integro por el diferencial de área, y el área es pi por el radio cuadrado, que es el área de esta sección transversal, El vector área, recuerden que es ese. Bueno, muy bien. Bueno, como el flujo, la fuerza electromotriz que se va a generar acá es igual a menos el número de espiras que hay acá por la variación del flujo en el tiempo. Entonces ya, pues ahí ya coloco que esto es igual a menos el número de espiras por la derivada con respecto al tiempo de esto que está acá. Entonces, esto que está acá, todo sale de la derivada, esto sale el nu sub 0, el número de espiras por unidad de longitud, la corriente inicial, el pi r al cuadrado, y solo queda esta parte que depende de t. Entonces aquí está la derivada con respecto al tiempo de esta parte que depende de t. Aplico ley distributiva, ¿cierto? Y nosotros sabemos que la derivada de una constante es 0, y aquí que la derivada de un Euler es el Euler por la derivada interna, que sería el Euler por la derivada interna, que menos alfa, menos por menos da más. Y bueno, y este sería la fuerza electromotriz, ¿cierto? Esa sería la fuerza electromotriz que se genera en este anillo de acá. Bueno, aquí lo vuelvo a repetir, pero para ya calcularlo, estos serían los datos, el número de espiras, eh, ya saben de cuál, ¿no? De esta de acá que está dentro del solenoide, el número de espiras que está dentro del solenoide es 250. Este es nu sub 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. Este es el número de espiras del solenoide, que es el número de espiras por unidad de longitud, la corriente máxima, el alfa, que en el ejercicio dice que es de 1.6 segundos a la menos 1, y este es el radio del solenoide, ¿cierto? Recuerden que aquí hay dos radios, uno que es el radio del solenoide y otro que es el radio, y ese es el radio, no es pi por el radio al cuadrado, creo que lo puse pi por el radio al cuadrado, y el radio es el de esta espira de acá, porque es la variación del flujo ahí. Entonces, esto no es R minúscula, sino R mayúscula. ¿Listo? Bueno. Y entonces simplemente sustituimos los valores. Este es el número de espiras, el nu sub 0,
el número de espiras por unidad del solenoide, la corriente inicial, que son los 30 amperios, el área pi por el radio al cuadrado, el alfa, que es 1.6 segundos a la menos 1, y el Euler, que es Euler a la menos 1.6 por T. Todo esto, si usted coge calculadora, lo calcula y le da esto. Y entonces queda una FEN en función del tiempo. Cuando vaya a reemplazar, tome los pi igual a 3.14. Aquí nuevamente es quién produce el campo magnético, ¿cierto? Y en cuál es la espira en la que se genera la fuerza, la fuerza electromotriz inducida. Entonces, nuevamente, lástima, yo en un alambre conductor no conseguí. Ah, sí. Sí, claro que sí. Creo que es este. Ese es el alambre conductor que conduce una corriente. Recuerden que el campo magnético es así, circular, circular. Y entonces aquí al lado de esta simulación, lo que se quiere colocar es una espira cuadrada y se quiere calcular el flujo a través de esa espira cuadrada que genera ese alambre que conduce una corriente ahí, tal como se muestra ahí. ¿Listo? Bueno. Entonces, este es un alambre conductor que conduce una corriente. Mira, aquí hice invertir corriente. ¿Cierto? Recuerden que si yo invierto corriente por la regla de la mano derecha, también se invierte las líneas de campo magnético. Mire el imán, este es un imán, este es el rojo, norte y sur. Mire cómo cambia. ¿Sí ves? Norte y sur, cambia cuando yo invierto la corriente. Bueno, quería recordar eso porque para que me facilite la vida, para explicar quién es el que produce el campo. El campo lo produce es un alambre conductor y ese alambre, el campo magnético, lo vimos en un laboratorio, es mu sub 0 por I sobre 2 pi por R. Nosotros inclusive ustedes tienen que subirme esa tarea, donde nosotros lo que hicimos fue con un equipo que hay en la universidad, variar corriente y el equipo nos daba el campo magnético y luego variamos la distancia del sensor al punto donde, al alambre conductor y también calculamos, el equipo calculaba el campo magnético, ustedes tenían que hacer unas gráficas. Bueno, muy bien, leamos el ejercicio. Dice un alambre recto largo lleva una corriente de I igual a I sub 0 seno de WT más phi. Recuerda que esa FEN es también sinusoidal o esa corriente puede ser sinusoidal o Euler. Bueno, y se coloca en el plano de una espira rectangular de n vueltas de alambre como se muestra en la figura. Las cantidades I sub 0, la frecuencia angular, el phi son constantes. Determina la fuerza electromotriz inducida en la espira por el campo magnético debido a la corriente en el alambre recto. Suponga que la I sub 0 es 50 amperios, la velocidad angular es de 200 pi por radianes por segundo, el número de vueltas de la espira, de esta espira azul, es de 100 y la distancia A, que sería esta, ¿cierto? Que es desde del alambre a la espira, al borde de la espira es A, igual a al ancho, por decirlo así, al ancho de la espira, y son de 5 centímetros y la longitud esta de la espira es de 20 centímetros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quién produce el campo. El campo lo produce un alambre que conduce corriente y ya saben que esos campos son circulares, son circulares. Por la regla de la mano derecha, aquí podía entrar, ¿cierto? Y aquí podría salir el campo. ¿Cierto? Y sale por todo este lado de acá, ¿cierto? Algo así, algo así, algo así. O entra, ¿cierto? Depende de la dirección en la corriente. Si la corriente me está mostrando aquí que sube, entonces aquí entro la mano, o sea que el campo aquí entra en esta dirección, ¿cierto? Porque la corriente sube. Entonces aquí el campo entra por la regla de la mano derecha y sale por este lado de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces el campo entra en el tablero, entra a la pantalla, sí, perdón, es así, y el área la vamos a tomar en la misma dirección de tal manera que el producto punto de B por A por el coseno de 0, ¿cierto? Y me da nuevamente esta integral de aquí, B por diferencial de área, por el coseno de 0 que es 1. Bueno, muy bien, ¿quién produce el campo? Entonces el campo lo produce una línea por la cual conduce una corriente variable. Esta corriente es variable. Bueno, muy bien. ¿Qué es el flujo? El flujo es el número de espiras por el flujo que vamos a calcular, que sería el número de espiras
por el B punto diferencial de área. Entonces aquí número de espiras por este sería la integral que tendríamos que calcular. Bueno, aquí lo que único que es, aquí reemplazamos colocamos esto acá, este campo magnético, y esta sería el diferencial de área. El área sería esta longitud por una variación de R que la vamos a tomar acá, donde ese R va a variar entre A más B. Entre A y A más B va a variar esa integral entre A, límite inferior, y A más B, límite superior. Bueno, sacamos todo lo que no dependa de R, que sería todo esto, el nu sub 0, el número de vueltas de la espira, ¿cierto? La corriente, que es variable en el tiempo, la longitud, que es esta, es constante, y el 2pi. Integramos desde A hasta A más B. D de R sobre R, y eso es no más que el logaritmo natural. Entonces esto sería logaritmo natural del límite superior menos el logaritmo natural del límite inferior, que por propiedad de los del logaritmo me quedaría el logaritmo de A más B sobre A. Como la corriente es esta, entonces lo único que hacemos es cambiar esta I por I sub 0 por el seno de WT más phi. Ese sería entonces el flujo. Pero lo que nos piden acá, determine la fuerza electromotriz. Como nos piden la fuerza electromotriz, pues tenemos que calcular la Fe. ¿Cómo? Esto es lo que nos dio como flujo, y la Fe es la variación del flujo en el tiempo. Entonces lo que hacemos es, bueno, menos todo esto saldría, porque esto no depende de t, lo único que está dependiendo de t es esto. Entonces todo eso saldría de la derivada, como muestra acá, y aquí sería la derivada con respecto al tiempo del seno de wt más phi, y lo que hago es derivar, es una función seno, que sería el seno, la derivada del seno es el coseno por la derivada interna, y me daría esto como la derivada. Entonces la derivada del seno es el coseno por la derivada interna, que sería w. Y eso, todo esto es la fuerza electromotriz. Fíjese que eso nos va a quedar en función del T. O sea, Fen va a variar en función de T, que es. Entonces aquí lo que hago es reemplazar los valores. Nu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. El número de espiras del cuadrado es de 100. La corriente máxima es de 50 amperios. A es igual a B. Bueno, esto ya lo había dicho. ¿Quién es A? ¿Quién es B? ¿Cierto? A es esto, B es esto. Eso, de aquí a aquí hay 5, de aquí a aquí hay 5 centímetros, eso toca pasarlo a metros, son 0,05 metros. La longitud, que ya sabemos que es esto, la longitud de la espira, ¿cierto? Aquí sería, reemplazamos menos el nu sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper, por el número de vueltas que tiene esa espira, la corriente máxima, que es 50 amperios, la longitud de la espira, que es 0,2, sobre 2pi, ¿cierto? Sobre 2pi. Eso me falta como por aquí. Voy a dejarlo aquí. Sobre 2pi, ¿cierto? Por el logaritmo natural de A más B, que es 0,05 más 0,05 sobre A, 0,05, por la frecuencia angular, que es 200 pi radianes por segundo, por el coseno de 200 pi por T más phi. Bueno, resolviendo todo esto que está acá, con la calculadora, sacan el logaritmo, ¿cierto? Multiplican 200, y lo multiplican por pi. Tómenlo pi cuadrado, porque pi acá y pi acá son pi cuadrado. Tómenlo como 3,14, ¿oyeron? Y eso entonces les da 87,1 milivoltios. Por el coseno de 200 pi por t. O sea que la Fe queda en función del tiempo, en función del tiempo. Dos veces el tablero. Bueno, vamos a hacer este ejercicio, es bastante interesante. Entonces aquí hay que mirar quién genera el campo magnético y dónde vamos a calcular la fuerza electromotriz. ¿Sí? A partir de una variación, ya sea de la corriente o del campo magnético, del área, ¿cierto? ¿Quién genera el flujo? Entonces el flujo lo genera este toroide, ¿cierto? Ahora, este es el que genera el flujo, ese toroide. El toroide es una dona, es como tener una dona, ¿cierto? Y estas son las espiras, ¿cierto? Este es el toroide. Entonces recuerden que el toroide es como un solenoide, doblando un solenoide como si fuera una dona.
Entonces el campo magnético que se crea es en el, ¿sí? Porque si usted dobla esto, digamos que este es el, ¿dónde está? Entonces queda el campo en esta región, ya lo saben, ya lo habíamos visto. Y lo que va a variar es la corriente que pasa a través de ese alambre. Dice un toroide de sección transversal rectangular A. Fíjese que el A corresponde a esta altura. Este es el A, ¿cierto? 2 centímetros por B. Y B es el ancho, este ancho del toroide. Este es el ancho, perdón, este es el ancho del toroide. Y esto es como esta sección, esta longitud. Entonces tenemos el A y el B. ¿Listo? El A es de 2 centímetros, ¿sí? El grosor es de 2 centímetros y este B es de 3 centímetros. Y el radio, que es la distancia que hay de acá a acá, ¿cierto? De este interior del toroide a este eje, vale 4 centímetros. Consta de 500 vueltas. Entonces, este toroide se le enrolla un alambre de ¿cuántas? 500 vueltas. Pero a través de ese toroide yo voy a hacer que la corriente sea variable en el tiempo, I sub 0 por el seno de WT, con I sub 0 50 Hz. Y una frecuencia angular, si esa variación de esa corriente va a ser con una determinada frecuencia de 60 Hz. Una espira, esto sí es una espira de tantas vueltas, de 20 vueltas. Entonces aquí está una espira de cobre que no va conectada a nada, simplemente no va conectada a nada, ¿cierto? Va a tener ¿cuántas vueltas? Va a tener 20 vueltas de alambre. Determina la fuerza electromotriz en la espira por la corriente variable. ¿Listo? Ya lo entendemos. Entonces, ¿quién genera el campo? La variación de la corriente que circula alrededor de este toroide. Ya sabemos que aquí se genera un campo magnético. Y aquí es donde se genera la fuerza electromotriz, la FEN inducida. ¿Cierto? Y si hay una FEN inducida, hay una corriente inducida. Lo que primero que hacemos es pasar todo el A, el B y el R a metros. Entonces, el A, que es este alto, que es este de acá, y el R, que es este de acá. Entonces, aquí este A es de 0,02, este B es de 0,03 y este R es de 0,04. El número de vueltas que tiene esta espira es de 20. Bueno, pero este lo llaman N', ¿listo? Este es el del toroide, este es el del toroide y este N' es el de la espira. Y esta es la corriente que va a ser variable en el tiempo, en forma sinusoidal. Es como cuando tienen ustedes corriente alterna, seno, coseno. Cero es la corriente máxima. Esta es la frecuencia, pero yo también puedo hallar W. Simplemente paso este 2pi acá y ya tengo el W, la frecuencia angular, que es la que necesito porque aquí está en términos de la velocidad angular, no de la frecuencia. Dice, primero calculamos, como queremos la FEN inducida, primero calculamos el flujo. El flujo es igual al campo magnético del toroide, punto diferencial de área. Y si usted se fija, si el campo va en esta dirección y el área va en esta dirección, este quería B por dA, que sería entonces el campo magnético del toroide, que sería el número de vueltas, que es 500, por nu sub 0 por I sobre 2πr. Ese es el campo magnético del toroide, eso también. Y el diferencial de área tiene que ser el A, que es esta altura. Esa altura no cambia, pero esta distancia sí cambia. Y esta distancia iría de B a B más R. ¿Listo? Entonces ese de R va a variar en esta dirección, en dirección R. Entonces aquí sacamos todo lo que no dependa de R, que es todo esto, y nos quedaría sobre ese. Fíjese que va variando desde R, o sea, a esta distancia, hasta R más B. Y quedaría así. Nuevamente, entonces, nos queda esto como un logaritmo natural del límite superior menos el límite inferior. Pero ya cambió este I por I sub 0 seno de WT, ¿cierto? Y hallo la FEN inducida, que sería menos N, que N ya es el número de las espiras, por donde va a pasar el flujo acá. El área que se toma tiene que ser rectangular, paralelo como al de las espiras. Entonces el área sería esta sección por esta sección de acá. Esta es la variación del flujo en el tiempo. Es la fuerza electromotriz, es esta, la variación del flujo en el tiempo. El flujo es esto que calculamos, o sea, todo esto de acá. Entonces es la variación de ese flujo. Voy a sacar todo menos lo que tenga tiempo, lo que esté en función del tiempo. Entonces todo esto sale de la derivada y solo lo queda la derivada con respecto al tiempo de esto, que sería como está acá. Y la derivada del seno es el coseno por la derivada interna.
y me quedaría acá así, ¿cierto? Y esta sería la fuerza electromotriz. La área del seno es el coseno por la derivada interna. Y reemplazo, recuerden acá que este es no lo coloqué, 20 por 500, 20 que es el número de espiras de la sección rectangular, por 500 que es el número de espiras del solenoide, ¿cierto? 20 por 500 me da 10.000. Pues por 5, 10. Y esto es aquí sería menos 10 a la cuarta, que nu sub 0, 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre amper. La corriente I sub 0 que es 50 amperios. La frecuencia angular que es 377. Que recuerden que aquí nos dan es la frecuencia. Pero si pasamos este 2 pi por el 60, eso me da 377 pi como 3.14 por el A, ¿cierto? Ya sabemos que está, que es 0,02, el ancho del grosor del toroide, por el logaritmo natural de B más R sobre R. Recuerda que ese es el R que varía del centro, ¿sí? Del R al B más R, que sería todo esto. ¿Listo? Ahí está, del R al B más R. Lo reemplazamos, entonces sacamos el logaritmo, bueno, sumamos acá, dividimos, sacamos el logaritmo y multiplicamos todo eso tomando pi como 3.14 y eso nos da menos 0.422 voltios por el coseno de WT, que sería 2 pi por 60 por T, que sería 2 por 60 es 120 pi. Y el AFEN nos quedaría en función del tiempo. Este también es bien interesante. Quise encontrar un simulador, pero no lo encontré. ¿Cierto? No lo encontré. Pero bueno. Dice, considere considere el arreglo de la figura tal. Bueno, suponga que R es de 6 ohmios. Esta longitud es de 1.2 metros y que un campo magnético uniforme de 2.5 teslas está dirigido hacia dentro de la página. Por eso pinté cruces, porque está hacia dentro de la página. ¿Con qué velocidad debería moverse la barra para producir una corriente de 0,5 amperios en la resistencia? Entonces aquí tenemos, vuelvo y pinto. Este ejercicio es bastante interesante porque, por favor, esto también explica, se acuerda lo de la ley de Lenz, que al moverse esto de acá, se genera un flujo cambiante, o sea, aquí el campo entra, pero se genera un flujo contrario, ¿cierto? Que lo que hace es contrarrestar el aumento de flujo para que quede el flujo siempre constante. Eso es la ley de Lenz, ¿cierto? Pero bueno. También se vio, voy a hacer un repasito acá, que cuando este se mueve hay un movimiento de carga acá, ¿cierto? De carga eléctrica. Se genera una FEN acá y si genera una FEN, entonces se genera una corriente inducida. Que la ley de Lenz, él me indica la dirección de la corriente inducida. Aquí, si entra acá, entonces, y esto está hacia la derecha, moviéndose hacia la derecha, entonces se está generando un campo magnético en esta dirección, ¿cierto? En esta dirección, saliendo de la página. Espera, yo lo pinto. Aquí se genera un campo magnético aquí en esta dirección y por la regla de la mano derecha sería la corriente, sería en esta dirección, por la ley de Lenz. La ley de Lenz es la que te indica la corriente, en qué dirección es la corriente. Esa corriente es porque aquí se genera como una FEN. Esta barra es como si fuera la fuente. Entonces, y cesa cuando ya la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética, porque si hay una distribución de carga, ¿cierto? Aquí positivo, aquí negativo, se genera no solo cuando se produce el movimiento de carga una fuerza eléctrica, sino también una fuerza magnética. Entonces, cesa cuando la fuerza eléctrica es igual a la fuerza magnética que se crea acá, en esta barra. La fuerza eléctrica es Q por E, fuerza magnética Q por la velocidad por el campo, se cancela la carga y se dice que el campo es la velocidad por el campo magnético, pero el voltaje es igual a E por la longitud y cambiando este campo queda acá velocidad por el campo magnético, entonces ya me queda así el voltaje. Si ese es el voltaje, entonces ¿qué es la corriente? Esta es la fuerza sobre que se genera sobre el alambre cuando se mueve, que sería la magnitud de la fuerza es igual a la corriente por L cruz B, mostrando que el I por DL
va en dirección este sería perpendicular al campo magnético, que este producto cruz, que recuerden que es L por B por el seno de teta. El I por L y el campo son perpendiculares, entonces queda I por L por B, porque es el seno de 90. Bueno, corriente es el voltaje por la resistencia, pero el voltaje se toma como lo que está acá, que sería la velocidad por el campo por la longitud, se reemplaza, se divide por la resistencia y despejo velocidad. Y ya con los datos, pues yo sustituyo y ya me da la velocidad de 1 metro por segundo. Si un campo magnético dirigido hacia adentro de la pantalla cambia en el tiempo de acuerdo con esta ecuación. B es igual a 0.03 tiempo al cuadrado más 1.4 teslas, donde T está en segundos. El campo tiene una sección transversal circular de radio R de 2.5 metros. ¿Cuál es la magnitud y la dirección del campo magnético en el punto P1? Acá. O sea, para este radio. ¿Cuál es la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P1, cierto? Cuando T es igual a 3 segundos y R es 0,02 metros. El campo entra, el área entra, entonces ya sabemos que cuando calculemos el flujo B por dA, van en la misma dirección, entonces sería B por dA por el coseno de 0 y me quedaría B por dA el flujo. Pues 0,06 T, que sería este, y la derivada de una constante de 0. Entonces quedaría el área de esa sección, que es pi por el radio al cuadrado, de esa sección circular, pi por el radio 1 al cuadrado, por 0,06 T. Entonces la FEN es eso, ¿cierto? Es esa la FEN. Esta es la FEN en valor absoluto. Aquí el radio 1 es de 0,01 metro, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Para simplificarlo mejor. Y finalmente lo que hago es multiplicar el pi por el 0,02. Fíjese que yo ya tengo este lado de la igualdad, que es menos la variación del flujo en el tiempo, que sería este, en valor absoluto. Y entonces para determinar el campo ya me queda este lado de la igualdad, que lo que se hace es, pues el campo es por esta integral de diferencial de longitud. Recuerden que el campo y el diferencial de longitud irían en la misma dirección, ¿cierto? Recuerden que ahí varía el flujo y si varía el flujo en este radio, se genera un campo en esta dirección y el diferencial de longitud iría en esa misma dirección. Entonces ahí ese producto punto también quedaría muy simple de resolver porque sería la magnitud del campo, magnitud del diferencial de longitud por el coseno de 0, que sería coseno de 0 es 1, y entonces simplemente es E por el diferencial de longitud, que es el perímetro de una circunferencia, 2pi por... Entonces ese sería el campo eléctrico por 2pi por el radio 1, ese es el perímetro. Luego, y bueno, y esto es igual a lo que me dio en este otro lado de la igualdad, en valor absoluto. Lo que hago es pasar este perímetro a dividir y listos. Ya resuelvo esto, ¿cierto? Me queda esto. Bueno, resuelvo realmente todo esto y me queda en función del tiempo. Y me dice que en 3 segundos sustituyo el tiempo y ya me queda esto como el campo eléctrico en Newton sobre Coulomb. Recuerde que esta fuerza electromotriz, esta ley de Faraday general, me permite determinar campos eléctricos de esta manera. Campos eléctricos. Para calcular la FEN. Este es bien, calcula la carga eléctrica. Dice, una bobina circular que encierra un área de 100 centímetros cuadrados. Esta es la bobina circular que encierra un área de 100 centímetros cuadrados. Está hecha de 200 vueltas de alambre de cobre, como se muestra en la figura. Inicialmente un campo magnético uniforme de 1.1 teslas. Entonces aquí tenemos un campo magnético que lo atraviesa de 1.1 teslas. Está dirigido perpendicularmente hacia arriba a través del plano de la bobina. La dirección del campo magnético es invertida, así que el campo magnético final tiene una magnitud de 1.1 teslas. Entonces, dirigido hacia abajo. Entonces, el campo va a ser subir y bajar, con la misma intensidad. Bueno, eso es como cambiar la polaridad, es como hacer esto. ¿Dónde está? Entonces, aquí lo que se cambia es la dirección del campo. Durante el tiempo, dice, durante el tiempo el campo está cambiando su dirección. ¿Cuánta carga fluye a través de la bobina si la bobina está conectada a una resistencia de 5 ohmios, como se muestra?
Listo, entonces el área está en centímetro cuadrado, toca el área de esta sección, toca cambiarla a metro cuadrado. Entonces aquí tenemos que el área son 100 centímetros cuadrados, un metro equivale a 100 centímetros y lo que hacemos es elevar esto al cuadrado, se haría 2 por 2, 4, metro cuadrado, centímetro cuadrado, se cancela centímetro cuadrado y esto quedaría 100 por 10, 2 por 2, 4, 10 a la menos 4. Que sería lo mismo si esto hacía 10 a la 2, 2 menos 4 da menos 2 y quedaría esto como en la sección. Bueno, vamos a determinar entonces cuánta carga. Nosotros sabemos que la FEN es número de vueltas por la variación del flujo en el tiempo, pero la FEN también es, por la ley de Ohm, es I por R, pero también sabemos que I es la variación de la carga en el tiempo. Entonces acá lo que hacemos, esta E la cambiamos por I por R, ¿cierto? Y este dt lo pasamos acá. Y entonces aquí me queda I por dt, y I por dt es de Q, ¿cierto? Bueno, es I por dt por R por menos el número de espiras por relación del flujo. Y entonces ya me queda aquí el dq, y si me queda el dq, entonces pues yo integro ambos lados de la igualdad para que me quede la carga y aquí el flujo. El flujo es el B por el A. Como yo tengo cuánto varía y cuánto es el área, entonces aquí es el área 10 a la menos 2 metros cuadrados. Bueno, aquí es el número de espiras, la resistencia, el área y la variación del flujo, que es menos final, que es menos porque va hacia abajo, menos 1.1, menos la inicial que va hacia arriba, 1.1 teslas. Ya haciendo las operaciones, sumando esta, multiplicándolo por esta y multiplicando por esta división, me queda que la carga es 0,88. Positiva porque este daría aquí menos. Muchachos, entonces ya he hecho bastantes ejercicios, ¿cierto? Entonces los invito a que continúen haciendo los ejercicios de esta sección, ¿cierto? Como vieron, yo saqué este texto del Teams, ¿cierto? Aunque ya algunos habían sacado fotocopias, acá, hasta acá va nuestro parcial. Y deben hacer los ejercicios, por favor, muchachos, los invito que hagan los ejercicios de qué secciones. Ya he hecho varios de la ley de inducción de Faraday. Hicimos este, ¿cierto? Hicimos este. Ustedes, sección 3, 31.2, FEN de movimiento y ley de Lenz, hicimos este, ¿cierto? Hicimos este también se hizo en otro video, y este, y hasta aquí va el parcial. Bueno, nos vemos entonces.